El iPhone 11 Pro Max fue uno de los mejores gama alta de su tiempo. Youtubers como TP Resurrection, Alejandro Pérez y Corgen Comodo aportaron opiniones muy positivas sobre este dispositivo. TP Resurrection destacaba que era muy buen teléfono. Esta cosa es capaz de mover con total fluidez cualquier juego o aplicación existente en la actualidad. Pero la pregunta que muchas personas se hacen es si aún vale la pena este terminal. Si ese es su objetivo, ha llegado al lugar correcto. Les saludo por tutoriales y hoy les mostraré 5 razones por las cuales comprar un iPhone 11 Pro Max en pleno año 2023. Razón número 1. El precio. El precio es una de las razones principales por las cuales deberás comprar este teléfono. Su precio ronda desde los 13,000 pesos dominicanos hasta los 25,000 pesos. Si tomamos en cuenta su precio de lanzamiento, que fueron $1,100, tenemos un dispositivo que ha bajado bastante su precio. Esto lo hace un teléfono muy difícil de no recomendar. Más si tenemos en cuenta que los iPhone de última generación no han dado un salto tan grande. Personalmente pienso que un gama alta antiguo sí vale la pena. Normalmente suelo observar que las personas se dejan llevar del hype y terminan comprando un gama alta reciente, lo cual para la mayoría de las personas nunca vale la pena, debido a que el salto de una generación a otra no es tan notable. Razón número 2. La batería. Este dispositivo tiene una batería de 3.996 mAh, básicamente 4.000. Sé que a muchas personas les va a resultar muy poca batería, pero créanme que no lo es. También sé que los iPhone de generaciones antiguas tienen una muy mala batería. iPhone como el 5, el 6, el 7 y todas sus variantes. Estos teléfonos no destacaron por buena batería, pero de los iPhone Pro en adelante el tema de la batería se fue solucionando. El iPhone 11 Pro Max demostró tener una batería más eficiente en sus tiempos que toda su competencia. En esos momentos es cuando digo que lo más importante en un teléfono es la optimización del mismo. De nada vale tener el mejor hardware del mercado si no lo sabes optimizar bien. Los teléfonos deben de tener un balance entre su hardware y su software. Miren el caso de los Google Pixel. Su Android puro ha demostrado ser un sistema operativo que está bastante bien optimizado. Y ni hablemos de sus cámaras, ya que con un sensor muy antiguo fue capaz de tener una mejor cámara que hasta un S21 Ultra. Razón número 3. Su rendimiento. Este teléfono rinde de muy buena manera. El iPhone 11 Pro Max carga consigo 4 GB de memoria RAM. Sé que para cualquier Android esta cantidad de memoria RAM no es la gran cosa, pero si tomamos en cuenta que es un iPhone, es bastante memoria RAM. Para que me entiendan mejor, el iPhone 11 Pro Max es capaz de darle batalla a mi LG V60 con 8 GB de memoria RAM. Si nos ponemos a pensar, está bastante bien, porque recuerden que mi LG V60 tiene el doble de memoria RAM que este teléfono, así que es mucho decir que con la mitad de memoria RAM se obtienen los mismos resultados casi mente. Pero no es solo esto lo que este terminal tiene destacable, ya que su A13 Bionic competía muy bien con la competencia. Le daba batalla al Snapdragon 865. Por cierto, tengo un video en el canal sobre ese procesador. Pero continuando con el tema, le da muy buena guerra a los procesadores de su época. En las pruebas de juego que le hice se desenvolvió muy bien. En el famoso PUBG Mobile fue capaz de configurar los FPS en extremos con los gráficos en HDR. La sala de espera la corrió muy bien en esta calidad gráfica. También en el avión y en el gameplay general se desenvolvió muy bien. Este videojuego se ve muy bien en esta calidad gráfica. Si no fuera porque se calentara tanto y consumiera más batería, preferiblemente jugaría en esta resolución siempre, ya que las sombras y las texturas de este juego se ven muy genial. Ahora pasemos al Call of Duty Mobile. Como podemos ver en la pantalla, podemos configurar los gráficos en muy altos y los FPS al máximo, o sea, 60 FPS. En la sala de espera el juego se puede desenvolver muy bien. También en el avión podemos ver un rendimiento muy sobresaliente, y así se mantuvo el gameplay en todo el momento que lo probé. Todo muy fluido, con FPS estables y con unos gráficos excelentes. Si a este juego le tendría que criticar algo es su peso. Al momento de instalarlo no es tan pesado, pero cuando descargamos las skins y todo lo demás el peso es bastante. Ahora pasemos al juego de moda. Como podemos observar, este teléfono puede con todo. Es capaz de llegar a los gráficos al máximo. Tanto la sala de espera como en el avión iba bastante fluido. Al momento de caer tampoco es la excepción, debido a que todo va muy fluido. Si tuviera que destacar algo en este videojuego, es el hecho de que la jugabilidad es bastante dinámica y divertida. Cosas como lo son usar propulsores para hacer un tipo de salto está muy genial. También el hecho de tener muy buena calidad gráfica y tener un gameplay tan llamativo, lo cual lo hace una excelente opción para jugar en este terminal. Si llegaste hasta aquí significa que este video te está gustando. Si ese es el caso, no olvides suscribirte y activar esa suculenta campana, y así ambos salimos ganando. Ahora sí, continuemos con este video. Razón número 4. Las cámaras.
Para nadie es un secreto que los iPhones destacaban por buena cámara, y este iPhone no es la excepción. Y no lo digo por sus megapíxeles, ya que si nos ponemos más técnicos nos daremos cuenta que tiene un conjunto de 3 cámaras, las cuales cada una tiene 12 megapíxeles, tanto su gran angular como su lente principal y su teleobjetivo. Pero no nos dejemos engañar por esas especificaciones, ya que el iPhone 11 Pro Max fue uno de los mejores con su cámara fotográfica. Toma fotos de muy buena calidad, excelente rango dinámico e interpretación de colores. También el modo retrato funciona muy bien. Solo me falló una vez la detección de este, pero donde sí destaca por encima de todos es en el video. Tanto su rango dinámico como su estabilización son destacables. En ese año los iPhone estaban muy por encima de la competencia, debido a que se puede grabar en 4K a 60 fps con todos sus lentes. Razón número 5. Su diseño. El diseño del iPhone 11 Pro Max se caracteriza por su elegancia y sofisticación, con una construcción de vidrio y acero inoxidable, materiales dignos de un gama alta. De hecho, los iPhones siempre han sido los que más destacan por sus materiales premium. Este iPhone presenta líneas limpias y suaves, las cuales se combinan perfectamente con su pantalla OLED de 6.5 pulgadas. La parte trasera tiene un diseño de triples cámaras, con un acabado mate que añade un toque de modernidad. Además cuenta con borde redondeado y una parte frontal casi sin marcos, permitiendo una experiencia visual muy agradable. En fin, su diseño delgado y estilizado representa un equilibrio perfecto entre buen diseño lujoso y funcionalidad, proporcionando una sensación de lujo y calidad en cada detalle. En conclusión, el iPhone 11 Pro Max sigue siendo una opción excelente en el año 2023. Gracias a su precio asequible, duración de batería, rendimiento, calidad fotográfica destacable y un diseño elegante y justificado. Aunque no sea el modelo más reciente, ofrece un equilibrio perfecto entre funcionalidad y lujo, proporcionando una experiencia de alta gama en un precio más accesible. Si buscas un teléfono confiable y completo sin gastar una fortuna, el iPhone 11 Pro Max sigue siendo una elección acertada.